Bueno, muchachos, continuamos entonces. Bueno, siguiendo con lo que son nuestros contenidos, nos tocaría en este punto hablar acerca de las medidas de contingencia ante posibles eventualidades. Fíjense que este es un tema bastante amplio que incluye muchísimos contenidos. Vamos a ver si podemos ver hoy la primera parte y la próxima clase veríamos lo que nos quede pendiente. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Es simplemente la capacidad que posee un sistema para adaptarse a las medidas de rendimiento en caso de que los requerimientos del servicio aumenten. Fíjense que en este caso la escalabilidad se aplica en primer lugar cuando el número de usuarios crece. Es decir, imagínense una empresa que comenzó trabajando atendiendo 1000 personas, por decir un número, y sus servidores trabajaban bien, esa era su capacidad, pero con el tiempo aumentó su clientela, sus usuarios, y llega un momento en que ese sistema que ellos están trabajando ya no soporta la cantidad de usuarios, se presentan problemas de rendimiento y esto les obliga a escalar, a mejorar su sistema. En segundo lugar, cuando la cantidad de transacciones aumenta. A veces no es necesario que aumente la cantidad de usuarios, pero si estos usuarios se tornan más activos, pueden causar también problemas de rendimiento al sistema. Y cuando la base de datos comienza a sufrir problemas de rendimiento debido a cualquiera de las dos causas nombradas anteriormente. Nosotros podemos hablar de dos tipos de escalabilidad, una de tipo horizontal y otra de tipo vertical. Fíjense que cuando nosotros hablamos de escalamiento de tipo vertical, básicamente va a implicar una de dos situaciones. En primer lugar, podemos mejorar los componentes internos del servidor para hacerlo más potente y digamos que aumentar su rendimiento. Claro está, como ustedes saben, esto es algo limitado hasta donde pueda soportar ese equipo. La otra forma es sustituir ese computador, ese servidor, por otro más potente. Fíjense que la escalabilidad vertical o hacia arriba es el modelo más simple, ya que significa solamente hacer crecer el hardware de ese servidor con el que estamos trabajando. Por otra parte, nosotros podemos decir que esto implica un esfuerzo de crecimiento mínimo. Simplemente comprar otra, por ejemplo, otra memoria, colocársela al equipo y seguir trabajando. Una tarjeta de video, un disco duro más grande, más rápido, cambiar el procesador por otro de mayor potencia, etcétera. Es un trabajo que normalmente toma poco tiempo y poco esfuerzo. Por otra parte, tiene poco impacto en lo que es el software. Fíjense que esto puede darse mediante dos situaciones que ya habíamos planteado. En primer lugar está la sustitución de los componentes del servidor y en segundo lugar está la migración del sistema a un servidor más potente. Imagínense que por ejemplo estemos trabajando con un servidor, ¿qué podemos decir? Con un servidor Core 2 Duo, por decir que ya estaba viejo,
y ya lo queremos pasar a un servidor i5. Entonces allí lo que hacemos es trasladar ese sistema de una ubicación a otra. Vean que el esfuerzo de crecimiento en este caso, como hemos dicho, es mínimo, ya que simplemente implica adquirir los componentes o equipos y ponerlos a trabajar, generalmente con muy poco impacto sobre el software, ya que en la mayoría de los casos ni, si, ni siquiera puede ser necesario el respaldar o migrar los sistemas al nuevo hardware. Esto solamente en caso de sustitución, por ejemplo, del disco duro o sustitución del equipo completo. Pero este proceso también es bastante simple en comparación con el necesario para el escalamiento horizontal. Aquí tenemos entonces las ventajas de la escalabilidad vertical. En primer lugar, como ya dijimos, habitualmente tiene bajo impacto en las aplicaciones, ya que la mayoría de las veces el cambio completo se hace es a nivel de hardware, no de software. Seguimos teniendo los mismos programas, pero en un equipo más moderno. En segundo lugar, es mucho más fácil de implementar que el modelo horizontal. En tercer lugar, puede considerarse como una solución de mejora rápida e inclusive en ciertos términos económicas, sobre todo cuando es sustitución de partes, comparada con modificar el software y otros elementos requeridos para lo que es el escalamiento horizontal. Ahora bien, esto presenta también una serie de desventajas. En primer lugar, el crecimiento del sistema va a estar limitado por el hardware disponible. Fíjense que si, por ejemplo, nosotros tenemos primeramente un servidor, allí lo tenemos. Ese servidor nos costó 1000 soles, por poner un número pequeño, un computador normal, y tenía ciertas características que sería nuestra configuración inicial. Estamos tomando en cuenta solamente los aspectos básicos: memoria RAM, procesador, disco duro y video. Nosotros, mediante el escalamiento vertical a nivel de componentes, podemos actualizarlo posteriormente. Vean que en este caso se está aumentando lo que es la memoria RAM, la velocidad del procesador, el tamaño del disco duro y se le coloca una tarjeta de video. Solamente estos son valores, digamos que así, genéricos. Luego de allí, posteriormente, cuando necesitemos nuevamente mejorar ese sistema, le hacemos otra actualización. Esta vez podríamos volver a aumentar la memoria RAM hasta donde soporte el sistema, puede ser 16 GB, colocarle un mejor procesador, un disco duro de mayor capacidad y etcétera. Luego de allí hacemos otra configuración más, pero llega el momento en que ya nuestra tarjeta madre que soporta el sistema no puede permitir más actualizaciones. Entonces allí estamos limitados en cuanto a ese modelo de crecimiento. Aquí el siguiente paso lógico, después de haber actualizado ya suficiente el sistema, sería lo que es la reposición, es decir, el cambiarlo por un equipo más potente. En este caso podríamos hablar de una configuración 2 con un equipo que tenga mayores prestaciones que el anterior
para aumentar así el rendimiento de nuestro sistema, pero sin olvidar que todo este tipo de cambios va a requerir de un desembolso económico. Y por otra parte, que siempre va a llegar un punto en que en que el equipo que estamos actualizando no puede seguirse mejorando, o en el que no hay disponible en el mercado un equipo más potente. Por lo tanto, decimos que que el modelo vertical es limitado a este respecto. En segundo lugar, no soporta la alta disponibilidad. Vean que normalmente cuando nosotros hablamos de un modelo de escalamiento vertical, estamos hablando casi siempre de virtualización, es decir, de un solo equipo potente que trabaja como si fueran varios servidores más pequeños para atender ciertos conjuntos de usuarios. Pero ¿qué pasa en estos casos? No hay, repito, la disponibilidad total. Por lo tanto, si este equipo que estamos nosotros utilizando como servidor se daña, todo el sistema se va a caer. Esto puede implicar varios problemas importantes. Por ejemplo, además de que la aplicación se detiene por completo, los usuarios pueden disgustarse, pueden quedar confundidos, pueden inclusive perderse clientes actuales y potenciales debido a este tipo de caídas del sistema. La tercera desventaja está relacionado con lo que es el costo. Debemos recordar que hacer actualizaciones de componentes del hardware al máximo posible puede llegar a ser bastante costoso, ya que muchas veces las partes más nuevas suelen ser exageradamente caras en comparación con el incremento de rendimiento que pueden aportar. Entonces esa es otra limitación importante. Por ejemplo, en el caso de los celulares, vamos a comparar entre uno de gama media y uno de gama alta. Fíjense que el de gama media, por decir algo, vamos a imaginarnos que es un celular que cueste menos de 1000 soles. Y el de gama alta pueden llegar muchas veces a costar hasta más de 5000. Dentro de esto, las prestaciones generales que pueden tener son bastante similares en el de gama alta que en el de gama media. E inclusive pueden existir muchas funciones innecesarias en el equipo más costoso. Allí la relación precio y valor debe ser analizada cuidadosamente. ¿Para qué? Para no caer en errores, ya que muchos usuarios se basan en vanidad, en moda. No escogen los equipos por necesidad, por utilidad. Esto hace que podamos tener muchísimos problemas a este respecto. Recordemos que este criterio no solo se aplica al hardware, sino también al software, ya que debemos ser sumamente cuidadosos al momento de su elección, no dejándonos llevar por, eh, por lo que es la novedad o la publicidad, la cual muchas veces exagera tanto las bondades del producto que nos puede hacer olvidarnos de verificar lo que son sus inconvenientes. Ejemplo de esto sería normalmente las diferentes versiones de Windows que van saliendo. Ellos colocan campañas publicitarias tan grandes, que mucha gente termina cambiándose a sistemas que aún se encuentran en fase beta.
te lo advierten inclusive cuando está adquiriendo, pero igualmente por ser lo más moderno, por ser lo que está de la moda, etcétera, las personas terminan cambiándose y teniendo problemas importantes dentro de su sistema, los cuales lo único que puede hacer el proveedor de esa solución es plantear ciertos parches, ciertas soluciones posteriores para devolver en lo posible el sistema a su funcionamiento correcto. Es decir, expresado de alguna manera, utilizan al cliente como conejillo de indias para mejorar la calidad de su producto. Aquí tenemos las versiones de Windows. Mira, vea lo que pasó, por ejemplo, un caso clásico es lo que pasó con el Windows 8. Se estaba trabajando con un sistema Windows 7 que era bastante estable, pero apareció el Windows 8 como versión más reciente con un montón de fallas que aún no se habían detectado, y esto hizo que muchos usuarios se vieran inconformes con esa aplicación en poco tiempo, teniendo que sacar con carácter de urgencia una versión nueva que fue el Windows 10. Entonces, resumiendo un poco las ideas relacionadas con lo que es el escalamiento de tipo vertical. En primer lugar, vean que la idea es ir aumentando las capacidades del hardware para poder atender una mayor cantidad de clientes. Esto significa incrementar la capacidad de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar el manejo de la concurrencia precisamente, es decir, cuando varios usuarios están intentando interactuar con el sistema al mismo tiempo. Y normalmente este escalamiento de tipo vertical lo vinculamos con lo que es la virtualización. Es decir, un solo computador anfitrión, un solo servidor, trabaja como si fueran diferentes máquinas virtuales. Vean que aquí tenemos un concepto, un resumen al respecto. Dice, el escalamiento vertical está vinculado con la virtualización, donde se pretende que un único servidor muy potente emule el funcionamiento simultáneo de varios equipos, es decir, de varios nodos, para mejorar el manejo de la concurrencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a lo que es el escalamiento vertical? ¿Aló? ¿Están allí? Sí, claro, profe. Sí, profesor. Así están. Bueno, vamos a aprovechar de pasar la lista de una vez entonces que están allí. Presente, ingeniero. No activen por favor los micrófonos por un momento para que no se me mueva la captura. Jauregui. Esto es Proyecto Integrador 3. Y después de Jauregui. Ya. No hay ninguna duda, ninguna pregunta sobre todo respecto a este último concepto. Ve que es una idea que tiene varios elementos reunidos y que normalmente utilizo bastante al momento de hacer los exámenes. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen en este momento.
Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, habiendo ya avanzado un poco con respecto a lo que es el escalamiento vertical, vamos a hablar entonces de otra forma de escalamiento. Pero antes de ello debemos aclarar un concepto importante, que es el de clúster, ya que este concepto resulta imprescindible antes de iniciar lo que es el estudio del modelo de escalamiento horizontal. Fíjense que un clúster no es más que un sistema distribuido que está formado por grupos de computadores unidos entre sí, que se comportan como si fuera un único servidor. Sería, vamos a decirlo de alguna manera, la situación inversa de la virtualización. Recuerden que en el caso de la virtualización, un computador muy potente se comporta como si fueran varios computadores normales. Mientras que en el caso del clúster, varios computadores normales son agrupados, son conectados para que se comporten como si fuera un único computador más potente. Bueno, ya con este concepto en mente, podemos entrar a hablar un poco del escalamiento horizontal. Bueno, en primer lugar, debemos estar conscientes de que el escalamiento horizontal es más potente que el vertical. Un conjunto de computadores puede llegar a obtener un mayor rendimiento que un único computador, pero también al mismo tiempo es más complejo de implementar y mantener. Este modelo implica tener varios servidores, es decir, varios nodos, trabajando juntos como un todo, para lo cual se crea una red conocida como clúster, el concepto del que acabamos de hablar, con la finalidad de repartirse el trabajo entre todos los nodos que lo integran. Cuando el rendimiento del sistema se ve afectado por un incremento en la demanda de parte de los usuarios, lo que se hace es simplemente añadir nuevos nodos. De esta manera, vamos aumentando la potencia en la medida en la que es requerida, agregando más y más nodos. Fíjense que tenemos aquí que inicialmente, por ejemplo, este clúster está formado por 3 nodos, pero cuando hay el aumento del requerimiento añadimos 2 nodos más, teniendo un clúster en este caso formado por 5 nodos. Para que el escalamiento horizontal funcione, hay que contar con un servidor primario, el cual va a estar encargado de lo que es la administración del clúster. Además, cada nodo deberá tener cierto software que le permita integrarse al modelo. Ejemplo, aplicaciones Java pueden utilizar WebLogic, Wi-Fi, Webfair, etc., sobre los cuales es que vamos a montar las aplicaciones que queremos gestionar. Es como, esto trabaja más o menos así, como decir un balanceo de cargas, donde a medida que van llegando las solicitudes, el trabajo se va distribuyendo entre esos nodos que integran el clúster. Aquí tenemos entonces sus ventajas primeramente. Por una parte, el crecimiento es prácticamente infinito, ya que podríamos agregar tantos servidores como sean necesarios para ir incrementando la potencia del clúster. En segundo lugar, es posible combinar el escalamiento horizontal con el escalamiento vertical, aplicando la actualización o sustitución
en cualquiera de sus nodos. Entonces, ese es un modo mixto que sería muchísimo más beneficioso normalmente. En tercer lugar, soporta alta disponibilidad, porque si uno de los nodos falla, los demás siguen trabajando. Muchas veces ni siquiera representa una variación considerable del rendimiento, dependiendo de cómo esté configurado. En cuarto lugar, soporta, como ya les dije, el balanceo de cargas, lo cual incrementa el rendimiento general del sistema. Ahora bien, no todo puede ser ventajas. También hay una serie de desventajas importantes para este modelo. En primer lugar, necesita de una infraestructura más grande y compleja, lo cual implica una mayor necesidad de mantenimiento, ya que no se trata de un único equipo, sino un conjunto de nodos trabajando juntos, los cuales deben funcionar en todo momento de manera coordinada. Esto hace que este modelo sea más difícil de configurar, ya que hay que integrar todos los nodos de manera óptima si queremos aprovechar realmente su potencial, requiriendo habitualmente ciertos cambios importantes en las aplicaciones de trabajo, especialmente si las mismas no fueron diseñadas originalmente para trabajar en modo clúster. Resumiendo aquí la idea, fíjense que como hicimos con el anterior, en este caso podemos decir que el escalamiento horizontal está vinculado con el clustering. ¿Con qué estaba vinculado el vertical? Con el hardware, profesor. ¿Ah? Con el hardware. No, el vertical está relacionado con la virtualización y el horizontal con el clustering, que son dos procesos inversos. En este caso, en el escalamiento horizontal, se pretende que varios nodos se trabajen juntos para dar la impresión de ser un mega servidor, mejorando con esto lo que es el rendimiento del sistema e incrementando su disponibilidad. Vean que hay varias diferencias con lo que es el modelo que estábamos viendo anteriormente. Estas diferencias las podríamos plantear también mediante lo que sería aquí este cuadro. Vean que, repito, en primer lugar, el escalamiento vertical trabaja con virtualización, mientras que el horizontal trabaja con clustering. El, el vertical se enfoca en mejorar o en solucionar los problemas de concurrencia, mientras que el horizontal se enfoca más en lo que es la disponibilidad, pero a final de cuentas ambos lo que buscan es mejorar el rendimiento del sistema. ¿Alguna pregunta sobre el escalamiento horizontal? Ingeniero, en el caso del escalamiento horizontal, si falla algún nodo, no va a afectar al trabajo del sistema. No lo va a afectar como pasa. Vea, imagínense lo siguiente: una configuración tipo cliente-servidor, donde se está trabajando con un sistema de ese tipo, que sería el escalamiento vertical.
Allí si se daña el servidor, se acabó todo el sistema. Pero en el caso del escalamiento horizontal, tenemos varios nodos trabajando como que fuera uno solo. Si uno de esos nodos se daña, el sistema puede seguir funcionando y muchas veces sin ni siquiera presentar problemas de rendimiento. Profe, buenas noches. O sea, el escalamiento vertical es agregar recursos al servidor, al nodo, y el horizontal es agregar más nodos. Sí. Vaya. Agregar Ya, recursos, profe. el vertical es agregar recursos o cambiarlo Agregar recursos al nodo. o cambiarlo por uno más potente, pero hay uno siempre Ah, ok. hay un solo nodo. Ok. Ya, profe. Ingeniero, y en el caso de las entidades financieras, los bancos, ¿por qué se ve muy a menudo que se cae el sistema por 2 horas, por 1 hora, a veces se cae por un día? ¿Cuál de los dos escalamientos trabajan ahí? En ese caso, cuando hay ese tipo de caídas, me parece que esa institución estaría trabajando con con un escalamiento vertical, con un único servidor superpotente que haga virtualización y funcione como si fueran varios servidores más pequeños. Porque si estuvieran trabajando con escalamiento horizontal, se cayera un servidor y puede ser que se ralentizara un poco, pero no se detendría el trabajo por completo, que es el modelo que normalmente deberían usar ese tipo de instituciones. Pero a nivel Perú, todos los bancos utilizan la vertical, por eso que se para cayendo por 1 hora, se cae por 4 horas, 2 horas, Sí, un día. sí, porque es una mala planificación. A veces es que ya tenían ese tipo de sistema montado hace tiempo y entonces para no tener el costo de reconstruir todo el sistema, lo que hacen es ir ampliándolo, 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 pero en el momento que hay una caída se cae por completo. Ok, ingeniero, gracias. Ujú. ¿Algún otro detalle? ¿Alguna otra preguntita por allí? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a darle entonces nuevamente unos minuticos de descanso antes de pasar al último tema de la noche. Llevamos bastante adelantados. Entonces vamos a darle un poquito de descanso. 5 minuticos y venimos a ver la última parte. Estírense un poquito, muchachos. Me gustó que Un, participaran más en este un momento. cafecito, un cafecito. Sí, sí, un cafecito. Lo que pasa es que yo no quiero decir cafecito, porque me recuerda el profesor de educación física de mi hija, que a cada rato, no, porque a cada rato está ¿Por niño, qué? ¿Qué ha agüita, pasado? agüita, 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 agüita. Entonces los niños terminan embuchándose de agua. Y entonces no hace los ejercicios por de tanta agua. Entonces no quiero decir tanto café, porque